se llamaba la clase de hoy? Parados en la brecha. Hemos preparado unas hermosas diapositivas y para mí este tema, algo de esto he recibido de mi padre y algo le fui sumando yo de esta experiencia de varios años con mi padre, el doctor Bennett Kleinans. Y para mí es una enseñanza que me parte al medio y es una enseñanza muy relevante y es muy lindo ver la estación apostólica a través de algunos símbolos, ¿sí? Y una brecha es un gran símbolo. Uno de los desafíos de la estación apostólica, una de las cosas que replanteamos, es poder ver, Alba recién lo dijo, que yo los desafío siempre a ir más profundo. Uno de los desafíos que tenemos es a veces abordar algunos versículos un poco famosos, por así decirlo, populares, o que uno los sabe, pero replantearlos desde otro plano. Hay muchas capas de revelación que a veces, siempre repitiendo el mismo versículo, el mismo contexto, en la misma enseñanza, le robamos a ese mismo versículo otras capas y otros matices de revelación. El versículo protagonista de esta enseñanza, no sé si alguna vez escuchaste esta frase, pero creía que iba a hacer esta clase en una sola parte y la voy a tener que hacer en 2 o en 3, no sé si la... Pero todas las clases de apertura me pasa lo mismo, pero hay algo muy particular, y Samantha se ríe, porque Samantha ya no me cree, y la apóstol Verónica se ríe. Pero sabes que yo mismo me lo creo, yo digo, la voy a hacer en una sola clase. Cuando la estoy preparando me doy cuenta que no, y cuando la voy dando me doy cuenta que menos que menos. Esto de la brecha es tremendo, y si tenés la primera diapositiva, no sé cuál es la primera, pero buscá la diapositiva de Ezequiel 22:30, no sé si es la primera, ya estoy mareado cuál es la primera, pero me gustaría empezar con la de Ezequiel 22:30, porque es justamente este versículo que les estoy planteando el desafío de verlo desde otra perspectiva. Es un versículo que yo creo que lo usaban mucho las hermanas o hermanos de intercesión, y no es que esté mal, pero tiene mucho más que solo abordarlo para la intercesión. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí, y que se pusiese, o sea, que ese hombre se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Es un versículo un poco triste. El que está hablando en primera persona es Dios. Quien buscó es Dios. Buscó entre los hombres alguien que hiciese vallado. En otras versiones dice que buscó entre los hombres alguien que edificara un muro alto. Eso es un vallado, es un muro alto. Este versículo a veces lo usaban para interceder, y no es que esté mal para interceder, pero lo vamos a ver de otro aspecto, hilar un poco más fino o hilar un poco más profundo. Que Dios ahí esté diciendo que Él estuvo buscando, pasó por un proceso de búsqueda. Quiere decir que hubo un deseo y que hubo una intención. Cada vez que alguien busca algo es porque tiene la intención de encontrarlo. Pero hay una intensidad en esa búsqueda porque es Dios buscando. Buscó entre los hombres a uno, aunque sea, que hiciese vallado. O, en otras versiones me gusta más, busqué a alguien que edificara un muro alto, que levantara, que erigiera un muro. Buscar, hay una intensidad, hay un esfuerzo, hay algo deliberado, hay una voluntad, hay una acción, hay un moverme. Es Dios moviéndose, es Dios buscando. Algo que entendí en esta estación que estamos viviendo, llamada por muchos la estación apostólica, dicho sea de paso, va a haber varias terminologías para los que son alumnos nuevos que van a tener que empezar a familiarizarse. Y una de ellas es la palabra estación. Cuando hablamos de estación hablamos de un kairos, o un tiempo establecido por Dios para una temporada específica con un propósito específico que abraza a un pueblo específico para que ese pueblo lo lleve adelante. De eso se trata un kairos. Siempre que Dios quiere mover a la iglesia hacia un cambio, hacia una transición, hacia algo diferente, va a elegir un pueblo, va a elegir al menos uno, al menos dos, un grupo, ¿no? Un Abraham lo levanta para sacarlo de los caldeos y llevarlo a la tierra prometida. A un Moisés lo levanta para sacar al pueblo de la esclavitud y hacerlo pasar por el desierto. A un Josué lo levanta para
seguir el mandato de su padre espiritual Moisés o su líder y llevar al pueblo, sacarlo de la cotidianidad y el revolver alrededor, girar alrededor de la misma montaña, salir del desierto e ir a la tierra prometida. Siempre que Dios quiere hacer una transición, la hace porque Él quiere establecer un nuevo kairos, un nuevo mover, una nueva temperatura, una nueva temporada en el sentido de que cambios Dios quiere establecer sobre la tierra. Y mayormente elige a uno, pero después se van sumando otros, y a eso le llamamos un remanente. Siempre Dios tiene un remanente escogido cada vez que Él quiere iniciar una nueva temporada. No es lo mismo. El arca, cuando establece el arca, es una nueva oportunidad de salvación para un grupo que se anima a tomar la decisión de trascender y de salir de unas cuestiones de maldad y de estar en contra del mover de Dios, etcétera, para moverse a una cuestión nueva de parte de Dios. Entonces, debemos empezar a entender poco a poco conceptos. Y ahora les acabo de hablar del concepto de estación. Entonces, cuando hablamos de brecha, por momentos van a ver que voy a ser un poco técnico en significados, en etimología de palabras, para ubicarnos un poco en una precisión. Me encantó también lo que dijo Alba, que no es lo mismo ser correcto o hacer algo bien que hacer algo preciso. Y me gusta cuando hablo de precisión de los ingenieros, ¿no? Cuando hay alguien que tiene que dar en la tecla en algo, hay una ingeniería, hay un detalle, ¿no? Me acuerdo de la clase de el nivel senior que hablábamos de los detalles de la ingeniería. Hay algo que no puede quedar de otra manera. Yo para lo técnico soy de desastroso para abajo, ya me conocen, muchos de ustedes, pero mi padre es un genio en lo técnico y creo que algo que les frustra mucho a los técnicos, creo que el apóstol Mario es medio bueno para lo técnico, no sé, por lo menos para las construcciones, algo así, se ríe. Pero creo que algo que frustra mucho a algo técnico es cuando alguien tiene algo que tiene que rodar de alguna manera o encajar y hace ruido, ¿no? Y no encaja, y queda suelto, y que queda, yo soy de lo que le trata de dar un golpe, le ora, no sé, cualquier cosa menos de ir al grano de cuál es el problema, porque no me gusta agarrar la herramienta. Hay gente que dice, el otro día, no sé, unos amigos escuchaban y decían, ay, si me quieren ver feliz, ya me acordé, un amigo decía, a mí me interesaría ir a Estados Unidos para a esos lugares de ¿cómo se dice?, de herramientas, esas hermosas herramientas. Yo huyo de todos esos lugares. Pero lo interesante es que a veces, al no usar la herramienta correcta, no le damos en la tecla, y eso que hace ruido y no encaja bien, va a seguir haciendo ruido, ¿no? Porque está desnivelado, porque está desbalanceado. ¿Cuánto tuvieron un lavarropa que no estuvo en un lugar parejo y le hacía, y hacía ruido? Lo querías tirar a algún lado el lavarropa. Y quizás el lavarropa adentro lavaba perfecta la ropa, pero te hacía un ruido que era molesto. Entonces, era correcto lo que hacía, sí, te lavaba la ropa bien, pero había algo que te hacía ruido y te perjudicaba, por ejemplo, la tranquilidad familiar. Bueno, hay cosas que vamos a ir viendo en la iglesia global, en nuestra vida personal, en nuestro ministerio. Tenemos que ser autocríticos. Tenemos que tener una auditoría o un estudio forense de nosotros mismos, como dice el doctor Ben Cleland, que hoy lo van a conocer los que son nuevos en la clase de YouTube que empieza a las 22:15. Y aclaro esto desde el vamos. Cuando hablo de la iglesia, no critico a ninguna iglesia en particular, ni siquiera juzgo a ninguna iglesia en particular, sino que me pongo a mí mismo en ese nivel de decir, evaluémonos todos juntos, reflexionemos todos juntos para no conformarnos con ser buenos o hacer algo correcto como el lavarropa que lava bien la ropa, porque aunque lava bien la ropa te hace ese ruido que te saca de quicio y te quita la paz del hogar. Conformémonos con ser exactos o precisos, como también nos dijo, como nos enseñó recién, nos mostró la diferencia un poquito nuestra hermana Alba. Busqué un hombre, dice Ezequiel 22:30, entre ellos que edificara un muro o un vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí
a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios quiera que Él nos halle. Dios quiera que la escuela apostólica de las escuelas produzca en nosotros el hecho de decir, quiero que Dios me halle, quiero que Dios me encuentre. Me encanta una canción de Marcos Brunet que él, cuando está ministrando, dice algo precioso. Y él dice, hemos buscado a través de la adoración que Dios nos toque, pero como la mujer que tocó el manto, tratemos de que nuestra adoración lo toque a Él, tengamos un lugar en Él, y no solo Él en nosotros. Y realmente tenemos que ser una iglesia que lo toque, que extraiga de Él para copiar, imitar, absorber todo lo que Cristo significa para nosotros y corporalizarlo en esta estación, en este Kairos. Pero para eso necesitamos ser brecha. Esta acción de buscar, que Dios está diciendo busqué, Él es el que buscó, Él es el que se puso a buscar. Toda la Biblia muchas veces es metafórico, pero sirven las imágenes metafóricas. Imaginemos a Dios buscando. Imaginemos a Dios buscando. A veces, no quiero hablar, no quiero exponer mis errores, pero a veces suelo perder algunas cosas. Y a veces tu mujer te dice lo mismo que te decía tu mamá, no me desordenes eso. Cada vez que yo perdí algo, mi mamá me decía, yo te lo busco, porque me vas a desordenar ese cajón. Y yo empezaba a buscar y a buscar. ¿Y cómo uno busca? Moviéndose de un lado para el otro, se empieza a desesperar, se empieza a volver ansioso, pues se vuelve intenso porque necesita eso que no está encontrando. Dios es alguien muy intenso que está ansiosamente buscando. Buscó un Abraham, buscó un Moisés, buscó un Josué, buscó un Noé, y a todos los buscó para tareas diferentes. Un día se desesperó y buscó a David para que el pueblo tomara otra relevancia, porque se cansó Dios, primero se cansó de todos los jueces que vivían en un tiempo en lo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando estaba el juez establecido, más o menos el pueblo estaba encarrilado. Cuando el juez se desvirtuaba, como Sansón, que se desvirtuó de su propósito, se desalineó de lo que tenía como plan de Dios para él, o cuando perdía ese juez su temperatura, su calor, su unción, o pasaba su tiempo sobre la tierra, el pueblo de vuelta se desenfrenaba y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Dios necesitó algo más establecido, alguien con el corazón de David, que trajera paz a su pueblo, a su nación, que extendiera los límites como nunca antes y que dejara un sucesor como fue Salomón. Y en la época dorada, le podemos llamar, la época de más paz es la que vivió Salomón, y de más extensión de tierras, y de más gloria, y de más riquezas. Pero para que hubiera un Salomón, tuvo que haber un David. Y para que hubiera un David, tuvo que haber un Samuel, porque Samuel fue quien ungió a David. Entonces Dios se mueve por hombres y mujeres que son brechas, y que establecen algo nuevo. ¿Cuántos quieren algo nuevo en sus vidas y en sus ministerios? Y levante la mano. Me salió una frase muy carismática, levanta el apóstol Mario, levanta Samantha. Vieron que la iglesia te decía, ¿cuántos quieren esto nuevo? ¿Cuántos quieren esta bendición? Ahora estoy así medio carismático yo. Queremos, si estamos acá para estudiar, porque si hay algo que se van a esforzar es acá estudiando, leyendo mucho, mirando muchos videos. Si acá están todos los lunes puntualmente, y cuando no pueden venir el lunes miran la grabación, debe ser porque quieren avanzar, porque quieren algo nuevo, porque quieren algo diferente. Algunos líderes amigos, gente que me conoce, me dice, Cristian, tu escuela tiene que ser para líderes y ministros, tiene que ser para apóstoles, para profetas. Hoy, sacando estadísticas de la gente que se inscribió, hay muchos ministros dentro de nuestro alumnado y me siento honrado. Apóstoles, profetas, muy bienvenidos. Pastores de muchas congregaciones, muy bienvenidos. Pero yo a esos amigos los corrijo y les digo, sí, es cierto, formamos y ayudamos a formar a pastores, a maestros, pero mi escuela es para todo aquel que tiene hambre y sed de la palabra, todo aquel que quiere ser de brecha, que quiere absorber tanto lo de Dios para luego encarnarlo y manifestarlo. Como dice Juan capítulo 1, que dice que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios, que vimos su gloria, pero que ese verbo se encarnó en un cuerpo, que el verbo es la palabra, que el verbo es Cristo, a tal punto, tan lleno de gracia y de verdad, que vimos esa gloria.
Pero cuando nos abrazamos tanto de la verdad, cuando nos abrazamos tanto de lo que Dios está soltando y hablando sobre la tierra, luego se transmite gracia. Y la gracia es la que nos sostiene, la gracia es la que nos empodera, la gracia es la que nos hace abrazar. Por eso yo decía que pasé tan lindos momentos en Neuquén, no solo por el privilegio y lo hermoso de enseñar, que es mi pasión, sino por el privilegio de conocer familia, que es otra gran pasión que tengo. Cuando íbamos en los autos, cuando comíamos, y otro gran privilegio y otra gran pasión que tengo, que no sé si la conocen, conocer a otros hombres de Dios que portan otras gracias. Por ejemplo, el apóstol Mario y Verónica, que estuvieron orando, y por ejemplo al padre espiritual de ellos, que también estuvo enseñando, y a otros hombres de Dios que estuvieron ministrando la palabra. Y de eso se trata también este tiempo, donde todos nos vamos redescubriendo y vamos alimentándonos unos a otros al descubrir al Cristo que mora en el otro. Y eso también es una forma de operar en nuestra escuela apostólica de las escuelas. No todas las clases me van a escuchar a mí hablar tanto, aunque soy el que más habla. Hay otras clases que le llamamos nuestras clases de ida y vuelta, o nuestras clases abiertas con los alumnos, etcétera, en las cuales los empiezo a escuchar a ustedes. De hecho, en casi todas las clases un alumno habla, un pastor o algún miembro de una congregación, un hijo espiritual, pero hay otras donde los alumnos hacen preguntas o dicen perspectivas de ellos, y ahí las gracias se van soltando. Y eso es bien interesante y es bien enriquecedor, y ese es un plus que esta escuela tiene. No sé si todos los seminarios o los institutos bíblicos lo tienen, nosotros lo priorizamos. Vamos de vuelta a Ezequiel 22:30. Dios dice que buscó un hombre entre ellos para edificar un muro. Esa acción de buscar implica un pedido o un deseo, según la etimología en la palabra. La palabra buscar, etimológicamente, implica un pedido o un deseo. Hoy está muy de moda los pedidos ya, o está muy de moda pedir en Amazon, en diferentes países, esto de el Mercado Libre en Argentina. Cuando uno hace un pedido, hace una acción, un proceso porque necesita algo, porque hay un deseo. Dios buscó algo. ¿Qué buscó? Un hombre entre ellos para edificar un muro. Hay una intención deliberada. Cuando habla de muro, o de muro alto, o de vallado, habla de algo, una especie de cerco protector. Eso es un muro, y esa es la etimología de la palabra. Y luego dice que además de buscar un hombre entre ellos que edificara un muro, ese hombre se tenía que parar. No podía tener una posición cómoda, relajada, inactiva. Tenía que estar parado, tenía que estar firme, tenía que estar como un granadero, como alguien alerta, como alguien vigilante, como alguien listo para realizar una obra. Así está Dios buscando a cada uno de nosotros, que estemos listos, que estemos activos, que estemos preparados para la acción. Ese hombre tenía que pararse en la brecha delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Pararse en la brecha quiere decir mantener una posición en contra de un enemigo, soportar o permanecer. Acá está la parte en la cual algunos tomaron este versículo para usarlo para momentos de intercesión. Repito, no está mal, es otro contexto y otra forma de aplicar el versículo. Hoy lo estamos llevando a otro plano y a otra profundidad. También esto de pararse en la brecha tiene que ver con tomar una postura como aquel que abraza ciertas creencias y luego hace conocidas sus creencias y hace que otros sigan esas creencias. Por ejemplo, no solo creencias religiosas o creencias de filosofía, sino, por ejemplo, creencias ante flagelos sociales, como puede ser la bulimia y la anorexia, problemas de adicciones. Alguien establece una campaña para prevenir o para ayudar a otros a salir de ese estado. Ese que hace toda esa gestión para ayudar a otros, que hace toda esa campaña para sacarlos de ese lugar, por problemas de bulimia, anorexia, lo que fuere, del flagelo social, lo que está haciendo es pararse frente a esa situación, a esa crisis, a ese problema, para tratar de abordar o buscarle una solución a ese flagelo social. Miren qué profundo es esto de pararse en la brecha, pararse, o sea, me paro frente a una situación y busco resolverla.
Porque soy sociólogo, porque soy político y me interesa el pueblo, porque tengo una ONG, o porque soy, no sé, el capellán de un lugar, un cura, no sé, lo que sea. O tengo un deseo de bendecir o de ayudar a mi pueblo, a mi sociedad. Eso tiene que ver, ese es el significado tan profundo de esto de pararse en pro de una causa. Hay otros que tienen otro tipo de causas tan hermosas como, por ejemplo, ayudar a investigaciones para sacar una vacuna para una enfermedad o nuevos tratamientos novedosos y mejores para prevenir, no sé, diferentes tipos de cánceres o otras cuestiones. Y luego dice que se para en la brecha. Y esta es la palabra protagonista o estrella de esta enseñanza, la brecha. ¿Qué es una brecha? No voy a terminar de explicarles todo lo que es una brecha para dejarlos con ganas para el lunes que viene, porque hay mucho para explicar y mucho para analizar. Una brecha, en la palabra brecha está escondida el tema de que algo explota o estalla, rompiendo algo, quebrando algo, o explotando o arrebatando. Todo eso está escondido, no lo inventé yo, todo eso está escondido en la etimología de la palabra brecha. En inglés es tan cortita como la palabra gap, G-A-P, que también es una marca muy conocida. G-A-P es la palabra brecha, nosotros usamos la palabra brecha, pero también podría ser ruptura o un quebrantamiento o un romper hacia. Hay una generación, hay un remanente, lo digo y algo adentro me explota y me emociona ya solo decirlo. Hay un remanente, hay un pueblo, hay un hombre. Cuando digo un hombre, no necesariamente es un solo individuo, es un hombre corporativo. A ese hombre se le van sumando otros hombres y otras mujeres. A veces se inicia con uno, como un Abraham, pero luego se van sumando un Isaac, un Jacob. Y luego de Jacob, 12 tribus. Y las 12 tribus, un montón de otros, y otros, y otros, y otros, hasta llegar a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Entonces, es muy interesante. Y también, esto de la brecha, me gusta que tiene que ver con que hay algo violento que se produce. ¿Quiénes pueden arrebatar el reino? Los violentos lo arrebatan, nos enseñó el Nuevo Testamento. Aquellos que se animan a producir estas brechas. ¿Cómo uno logra que haya agua o cómo uno logra encontrar, cuando uno encuentra petróleo o nuevos pozos de agua? Tiene que haber un rompimiento, tiene que haber que algo se separa para algo nuevo. También tiene que haber brecha, quebrar en pedazos o romper, usar violencia para luego distribuir. ¿Sí? Y también, esto lo voy a dejar para el lunes que viene, algo de esto de la brecha tiene que ver el espíritu de Fares, que el espíritu de Fares tiene que ver con lo que sucede en el vientre de una mujer. Hay una brecha. Para que alguien dé a luz un ser humano, cada uno de nosotros vinimos del mismo lugar, del vientre de alguna madre, de alguna mujer. Todos vinimos del mismo lugar, aunque nuestro verdadero origen es Dios mismo que nos creó. Pero todos tuvo que haber un rompimiento. Algunos vinimos por un rompimiento natural, por partos naturales. Mi mamá dice que viene por parto natural, pero por force. Digo force y ya suena como que soy medio grande, pues ya no sé usar el force. Mi mamá siempre dice que los que de force tienen algún problemita y por ahí algo de eso me pasó y ahora entiende más por qué no me porté tan bien ahí en Neuquén. Pero algunos vienen por parto natural, algunos vienen por cesárea, pero aún los que vienen por cesárea hay un rompimiento, aunque es un rompimiento que lo tiene que hacer una persona y no es todo del cuerpo de esa mujer. O sea, hay algo, una intervención de un obstetra. Para observar mejor este versículo, miren tres partes trascendentes. La número 1, hay un hombre en la brecha, se necesita un hombre en la brecha y ese hombre se lo necesita para frenar una destrucción. Eso lo dice el versículo. Que Dios está buscando un hombre en la brecha para parar con una destrucción. Miren qué interesante. Dios, siendo omnipotente, podría él mismo parar una destrucción, pero siempre lo hace a través de un hombre. A través de un Abraham, a través de un Moisés, a través de un Josué, a través de tantos hombres, él establece algo diferente.
A través de un Pablo, un Pedro, establece el Evangelio y distribuye el Evangelio hasta en lugares no solo judíos, sino en lugares gentiles, algo que antes no existía. Entonces, número 1, 3 puntos interesantes para observar en el versículo. Recuerden que esto es una clase que hay que anotar, que hay que resaltar. Es muy importante entender que Dios acá está mostrando que Él mismo está necesitando un hombre, siempre que digo hombre puede ser mujer, no hablo de género, un hombre, una persona en la brecha para frenar la destrucción. Número 2, ese hombre, antes de pararse en la brecha, debe edificar un muro. Para edificar un muro tiene que haber un proceso, tiene que haber una ingeniería, tiene que haber un plan, tiene que haber un diseño. Número 3, Dios no lo puede hacer esto solo, necesita un medio. Ese hombre es un medio para un fin, es un medio para lograr su objetivo, que su objetivo es presentar algo nuevo, y eso nuevo tiene que ver con terminar con tantas cosas devastadoras y destructivas y malignas que el pueblo de Dios estaba viviendo en ese contexto que está hablando aquí el profeta. Dijimos que estamos en una nueva estación y que Dios está dando apertura globalmente, lo estamos viendo por diferentes países, a una nueva estación llamada por muchos la estación apostólica. Cada estación es una estación de incremento. Dios quiere incrementar una medida más fuerte de Cristo sobre la tierra. Yo hoy me gozo tanto porque hace muchos años escuchaba a mi padre espiritual, el Dr. Ben, hablar de enseñanzas tan tremendas como Cristo en nosotros o la plenitud del Cristo en nosotros. Y hoy, todo el tiempo por YouTube, por Facebook, escucho a tantos hombres de Dios hablar de cristología de una forma diferente, mucho más profunda y mucho más al grano y volvernos más cristocéntricos. Muchos hombres de Dios están llamando a un cristocentrismo, pero hubo alguien que empezó a soltar una voz. Y en nuestro contexto, por lo menos en el contexto que yo conozco, fue el Dr. Ben Kleinans. En otros territorios y en otros lugares habrán sido otros hombres de Dios. Hay alguien que suelta una voz, hay alguien que anuncia algo diferente, hay alguien que se para en la brecha, y luego otros se van sumando, se van sumando, se van sumando, y se van contagiando de esa misma unción, que es una unción pionera, que es una unción de brecha, que es una unción apostólica. De eso se trata lo apostólico, abrir un camino, abrir un camino, abrir un camino. Aguas que no había empiezan a salir, porque hay algo que explota, hay algo que se abre, hay algo que se quiebra, y al abrirse algo, hay algo que se explota, se abre, se quiebra, estalla. Todo eso tiene que ver con gap, que gap es brecha. ¿Por qué? Porque hay alguien que se paró, hay alguien que edificó primero un muro, y hay alguien que Dios lo buscó para edificar ese muro, y luego de edificar el muro se paró en esa brecha, y al pararse en esa brecha fue abriendo ese camino. Dios quiera que nos halle como un pueblo escogido de esa forma, y no se angustie Dios diciendo no lo hallé. Qué triste que Dios busque a alguien que edifica un muro y que luego abra una brecha y tenga que decir no lo hallé. Saben que lamentablemente Dios lo tuvo que decir muchas veces, y te voy a dar un ejemplo cuando lo tuvo que decir. Me voy a tomar el atrevimiento de darte un ejemplo cuando Dios lo tuvo que decir. Dice Malaquías 4:6, he aquí, yo enviaré el espíritu de Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, si no, heriré la tierra con una maldición. Ahí también de vuelta está Dios hablando de una posibilidad de destrucción o de maldición si hay algo que no acontece. Hay una condición. ¿Qué tiene que acontecer? Que tiene que venir el espíritu de Elías de vuelta, el manto de Elías. ¿Qué es el espíritu de Elías? El espíritu de paternidad. Porque el espíritu de paternidad hace volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y por qué es el espíritu de paternidad? Porque cuando Eliseo ve subir el manto de su padre, no le dice, se va mi apóstol, se va mi profeta, se va mi pastor. ¿Qué le dice? Padre mío, caballos de Israel. Padre mío, me aferro a mi padre que estaba en la tierra, ahora mi padre asciende y yo quiero ese manto. Ese manto tiene que volver a otra generación, que lo tome, que tome esa unción, que tome ese manto, que tome esa atmósfera, ese nivel, ese espíritu, esa configuración, esa gracia de paternidad. Y aquí envió el espíritu del profeta Elías, para que los corazones de los padres vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Si no, heriré la tierra con una maldición. ¿Qué sucede después de eso?
400 años de silencio. Hay un ejemplo bíblico en el cual Dios no pudo hallar a uno, aunque sea hombre o mujer, a un pueblo que siguiera recibiendo esa profecía cumplida en su vida. 400 años de silencio no es poca cosa. Y ahí vino todo lo que no era lo verdadero, todo lo que no era lo puro. Empezaron todas las sinagogas a tomar otro rumbo, ahí abundó todo lo que es el fariseísmo, lo fariseico, todo lo que tuvo que ver con los saduceos, y ahí cada uno empezaron a profundizar en cuestiones más que tenían que ver con la letra que con el espíritu. Y la letra mata, el espíritu vivifica. Hasta que un día Dios encontró a alguien que sí se paró, edificó un muro y empezó a edificar una brecha. Empezó a pararse en la brecha. Y ese alguien fue Juan el Bautista. Porque dice que Juan el Bautista también, creo que está en Juan 1.17, después se los busco para la clase que viene. No me acuerdo si Juan 1.17 o Lucas 1.17. Pero tiene que ver con que fue profetizado que Juan el Bautista era como que volvía a Elías. No era Elías, pero es alguien que tomaba esta profecía y la encarnaba en su vida. Y traía una preparación al pueblo. Y esta preparación era para que el Mesías viniera. Algo tremendo ocurre en la vida del profeta Elías, del profeta Juan el Bautista, que de manera comparativa, como esto es una escuela, podríamos verlo hasta paralelismos en un montón de cosas que se ven en Elías, ocurren en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se vuelve un poco esta encarnación de esta profecía. Pero pasaron 400 años. Hay muchos que no abrazaron esto que Dios profetizó. Que no nos pase a nosotros eso y quedar en medio de un silencio profético. Esos 400 años, cualquiera de ustedes que estudió un instituto bíblico, se los suele denominar los 400 años de silencio profético. Yo no quiero estar en 400 años de silencio profético porque dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. La otra versión dice sin visión, sin palabra reveladora, sin palabra de lo alto, el pueblo se desenfrena. Yo no quiero vivir en un pueblo desenfrenado y que mis hijos y mis nietos vivan en la oscuridad de la religión, en la oscuridad de las tinieblas, porque las tinieblas de la religión producen maldiciones, producen pobreza espiritual y pobreza física, producen enfermedades, producen ignorancias que llevan a un pueblo, en vez de avanzar, a estancarse y irse para atrás. No voy a permitir. Por eso no me canso de estudiar, no me canso de prepararme, no me canso de buscar a Dios y no me canso de decir, Dios, quiero sentir el latido de tu corazón hoy, aquí y ahora, donde vos estás migrando, donde vos estás transicionando. Porque ¿sabes una cosa? El maná estaba dispuesto para el pueblo de Dios, pero el maná se movía cuando se movía la nube. Si vos no te moves con la nube, te perdés el maná. Porque la nube va para allá y vos te quedás para allá, o la nube va para el norte y vos te quedás para el sur, tendrás que mover con la nube. Y el maná es símbolo de revelación, es símbolo de gracia. Escuchamos el año pasado cuando hablamos de las clases de gracia, de las que los quieren conocer, en la escuela de verano, en el 2024, hablamos de la gracia, y que la gracia es como el maná. Y cuando no te alimentás del maná fresco, comes lo que deberían comer las lombrices, que quedaba, porque el maná de ayer se produce muerto, se muere y se lo comen las lombrices. No podés comer maná de ayer, tenés que comer el maná de hoy. Por eso Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No quiero comer el pan de ayer. Padre, quiero un maná de hoy, quiero un pan de hoy, quiero palabra presente hoy, palabra procedente de tus labios. Y esa es otra terminología que vas a escuchar mucho en nuestra escuela, la palabra presente. Cuando hablamos de palabra presente, es la palabra que procede de los labios de Dios hoy. Es la palabra que habla Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de que te produce sustento a tu cuerpito, no solo lo que produce autoestima, un buen trabajo, una buena reputación o un buen matrimonio, te da seguridad en esto, seguridad en aquello, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, que dice Mateo 4:4, que lo dijo Jesús, es la palabra presente o la palabra que procede de los labios de Dios.
De dar algunos pantallazos muy rápidos de Juan el Bautista y vamos a estudiar muy profundamente, les prometo, el lunes que viene. Porque cuando dije hay temas que me apasionan, me refería a esto específicamente de Juan el Bautista. Todo esto fue introductorio para que entendamos por qué lo de Parados en la Brecha, pero el lunes que viene vamos a ir un poco más profundo. Ahora me viene la rapidez cuando algunos se quejan. Tengo algunos hijos espirituales que el sábado se me quejaron mucho por mi rapidez cuando fui a ser invitado a una iglesia ahí, pero es para que tomen nota y para que lo vuelvan a ver el video. Y ahora empieza mi rapidez, que amo cuando puedo ser rápido, pero algunos no la aman tanto y algunos se tienen que acostumbrar. ¿Qué quiero decir en este momento? Quiero decir que Juan el Bautista lamentablemente tiene una novedad. A pesar de que abrazó la estación y fue aquel que fue el precursor de una nueva estación en Dios, vamos a ver la parte negativa que se perdió el día de su visitación. Juan el Bautista fue un poderoso profeta que cambió el orden religioso de su tiempo, pero no terminó de migrar en Dios. Que no nos pase esto a nosotros. Él, Juan el Bautista, predicó un mensaje del primer día, o sea, un mensaje de arrepentimiento. Él bautizaba para el arrepentimiento, dice Marcos 1, del 1 al 4. El lunes que viene, no se pierdan la clase, lo vamos a volver esto en detalle y con las diapositivas. Luego, Lucas 16, 16 dice que la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde ese tiempo, las buenas nuevas del reino han sido predicadas. Y todos se esfuerzan a entrar, pero no por Juan. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, el perdón de pecados, el cambio de mentalidad. Luego los que vinieron después de él, ¿quiénes fueron? Jesús, todos los apóstoles, ¿qué empezaron a predicar? El evangelio del reino. Juan se paró en dos eras, en un momento de transición, o en dos etapas, en dos eras o en un lugar brecha. Pero él mismo no terminó de quebrar ni de migrar. Él no terminó de quebrar de lo viejo para entrar completamente a lo nuevo. Después que Juan bautizó a Jesús, Jesús comenzó a predicar un nuevo mensaje, de otro nivel, de otra dimensión. Jesús no se quedó con el mensaje de arrepentimiento, sino que dice que a toda aldea donde iba predicaba el mensaje del reino, el evangelio del reino, no un evangelio solamente de salvación como el de Juan el Bautista. Muchos predicadores, lamentablemente, no sientan que estoy criticando a nadie, se quedan o se quedaron en estaciones anteriores o en este tiempo solamente repitiendo salvación, salvación, perdón de pecados o liberación de sus almas o de espíritu demoníaco y se quedan solo en eso, en eso, en eso, en eso. No podemos quedar en eso, tenemos que ser una generación brecha. Hay mucho más de Dios por conocer, tenemos que ser brecha, hay que transicionar, hay que ir más allá porque hay un mensaje del reino que nos espera, que nosotros lo abracemos como el reino nos abrazó a nosotros, como el reino se extendió hacia nosotros, como el reino se acercó y salió de dentro de nosotros, al revelarse el reino en nosotros, ahora tenemos que ser los proclamadores del reino, como lo fueron no solo Jesús, sino sus 12 discípulos y el reino se empezó a distribuir por todo el mundo conocido. No nos podemos quedar como Juan el Bautista que se quedó en lo mismo y siempre predicando absolutamente lo mismo. Es un tiempo para avanzar en Dios. Yo quiero lo mejor de Dios. Yo no quiero lo de mis abuelos, los de mis bisabuelos. El otro día alguien me decía, estoy evaluando lo que decía mi abuelo, lo que decía mi padre. Yo digo, ¿se habrá puesto a evaluar lo que está diciendo Dios hoy? En vez de pensar tanto lo que dijeron sus padres, sus abuelos y las declaraciones que hicieron. Que no está mal hacerlo, pero se estará evaluando con la misma intensidad o con pasión aún mayor lo que Dios le está diciendo hoy, porque quizás lo que Dios le está diciendo hoy tiene que ver con lo de los abuelos, pero va a añadir algo más que es para este tiempo, que no es solo lo que dijo su padre o su abuelo, y se queda solamente con un mensaje de Juan el Bautista. Entonces, él se paró en dos eras, se paró en dos lugares, y le voy a dar este ejemplo, y con este ejemplo sí termino, no voy a poder continuar con Juan el Bautista, para que les quede bien gráfico. Un lugar de brecha muy importante para que lo tengan claro son las fronteras de los países. Por ejemplo, en Paraguay, en Formosa o en el Chaco, donde puede haber una frontera entre Paraguay y Argentina. Un lugar fronterizo, o también en el sur hay lugares fronterizos. Un lugar fronterizo, donde uno se para en el medio, tiene que hacer trámites migratorios y fronterizos y tiene que decidirse si vas a un lado o al otro. No te puedes quedar toda la vida en la frontera. ¿Sí? Ahora, si estás fronterizo
Hay lugares fronterizos entre Argentina y Chile, nos separa una cordillera, entre Paraguay y Argentina o entre Argentina y Brasil. Cuando te decidís quedarte en un país o en el otro, decidís muchas cosas. Primero decidís aceptar la constitución de ese país. Con esa constitución hay leyes. Decidís también aceptar o de alguna manera te vas a empezar a interrelacionar con la cultura de ese país. Dentro de la cultura está el idioma. No es lo mismo si estás del lado de Paraguay, perdón, no es lo mismo si estás del lado de Brasil que de Argentina, porque el portugués no es igual que el español. Puede ser parecido, pero a veces no entendés nada. Bueno, ¿vas a aceptar vivir en un país que hable el idioma que no hablas vos? Todas esas cuestiones son cuestiones de decisión. Y eso también es un lugar de brecha. Pero lo más trascendente y lo más figurativo, y con esta idea te quiero dejar, es que no podés estar en los dos al mismo tiempo. O estás en Brasil o estás en Argentina. O te rige la legalidad, la constitucionalidad de Argentina o la de Brasil. No podés, amigo mío, si estás en la frontera, la gendarmería o quien esté a cargo del migratorio te va a decir, amigo, presentame el pasaporte, presentame el permiso, la visa que tienen algunos países, pero es un momento. Querido, levantate y vas a tener que decidir, o te vas para atrás y te volvés a tu país, o te quedás acá. En algunos países no decidís vos, te deportan y te mandan a tu país. Pero lo que me refiero es que los lugares de frontera, los lugares de brecha, los lugares de transición, no son para quedarse toda la vida. Mi pregunta es esta, ¿por qué la iglesia se quedó por mucho tiempo, nosotros como iglesia nos quedamos por mucho tiempo en lugares de brecha y no nos movimos ni para atrás ni para avanzar? Cada cosa que no te muevas hacia adelante, quieras o no, te vas a mover para atrás, te vas a quedar estancado, porque el mismo proceder de las cosas y el avance de las cosas te va a comer, por así decirlo, te va a absorber, te va a tapar, y te vas a quedar en una oscuridad por no estar viendo lo próximo que las generaciones y lo que Dios va hablando. Dios es un Dios que migra. Él es un Dios que no cambia. Dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero lo que debe cambiar o avanzar es nuestra experiencia con Él. Porque si no, te voy a dar un ejemplo, si nuestra experiencia con Él no cambiaría, entonces todos agarraríamos a nuestro hijo y lo llevaríamos arriba a una montaña y lo trataríamos de matar como hizo Abraham. ¿Te lo pidió vos? ¿Me lo pidió a mí? No, se lo pidió a Abraham. Si nuestra experiencia con Dios no cambiaría, entonces todos en algún momento de nuestra vida agarraríamos maderita y digamos, no, porque hay que edificar una arca, porque un día va a venir una tormenta y nos va a tapar. ¿Te lo pidió a vos? No. ¿Me lo pidió a mí? No, se lo pidió a Noé. Si nuestra experiencia con Dios no cambiaría, un día diríamos, vamos a armar un arca, y el arca, vamos a armar un templo como el de Salomón, vamos a buscar oro de acá, oro de allá. ¿Te lo pidió a vos? ¿Me lo pidió a mí? No, se lo pidió a Salomón. A cada hombre de Dios, brecha, a cada generación, Dios le hizo una demanda diferente. En todos, Dios tiene el mismo objetivo, el ser el primero y el principal, y el ser el todo en todo. Pero con todas las generaciones Dios trató de maneras diferentes. Esta escuela, Dios quiera y oro para que nos ayude a decodificar cuál es la manera que hoy Dios quiere mostrarnos, cuál es el material de construcción, cuáles son las reformas que todavía Él quiere incentivar a la iglesia a transicionar para volvernos más exactos y más precisos en este tiempo y en esta estación. Y para eso nos va a ayudar mucho, no sé si vamos a poder el lunes que viene, espero que sí, a estudiar la diferencia entre una iglesia más al estilo Saúl y una iglesia más al estilo David. Vamos a ver paralelismos con el tiempo que estamos viviendo y que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Se los desafío porque lo tengo en mi corazón y lo voy a desarrollar en papel, en lapicera, para mostrárselos, para que les ayude a ustedes luego a edificar de ese modo y de esa manera. Ha terminado nuestra primera clase de Parados en la Brecha y tenemos la alegría de dar comienzo al nuevo nivel. Los amo un montón y nos vemos el lunes que viene puntualmente a las 9 p.m. hora Argentina. Muy, muy bendecido. Gracias por estar a todos.